Recuperamos y recordamos la memoria histórica de nuestro sindicato ADIDA para no permitir que el paso del tiempo borre huellas y olvide a sus protagonistas. En Despertar Educativo Radio, los ecos de la voz de la memoria. Y en Despertar Educativo Radio seguimos haciendo historia y seguimos contando la historia de ADIDA. Para eso, Elkin Jiménez, hoy, en el contexto histórico de la Asociación Sindical, nos va a hablar sobre los medios de comunicación, sus inicios, la trayectoria, los grandes partícipes de estos medios de comunicación y todo lo que ha ocurrido con la información y la comunicación en ADIDA. Buen domingo. Les habla Elkin Jiménez Díaz en el espacio de recuperación de la memoria histórica. Archivo activo. Entrega número 4. Hoy vamos a recrear el asunto de los medios de comunicación durante toda la vida de la institución y con los nombres de los periódicos, de las radiorevistas, algunas emisoras que recordamos donde hubo programas del magisterio, algunos actores, algunos ya fallecidos, otros todavía en actividad. Evolucionamos desde los periódicos regionales del momento hasta llegar a la televisión con nuestro excelente programa Despertar Educativo. En la actualidad sabemos que tenemos una emisora virtual, adida.org.co. Tenemos espacios en Labor del Río Grande y en televisión en Teleantioquia. Hasta ahí hemos llegado. Pero entonces veamos, antes de ADIDA existieron muchos movimientos magisteriales. Hemos hablado del CIDETE, pero bueno, el CIDETE es de los años 40. Hay que decir que el magisterio, los educadores siempre se han organizado desde 1910, 1913. Hubo una liga de institutores de Antioquia, hubo una sociedad pedagógica de Medellín y ellos se manifestaban en los periódicos de la época que eran liberales y conservadores. Periódico El Sol, periódico La Defensa, posteriormente el Diario Liberal, el Correo Liberal y por supuesto el Colombiano. El periódico El Sol, el periódico el Correo y el Diario eran más que todo de origen y le daban salida a las ideas de los maestros liberales. La Defensa y el Colombiano le daban salida a los maestros conservadores. El CIDETE, que ya hemos dicho que fue un sindicato fundado en 1945 y que solamente tuvo vida hasta 1948, tenía un órgano escrito que se llamaba En Marcha. Por ahí circulan algunos ejemplares. Y en radio tenían un espacio que se llamaba Barricada del Pensamiento. Ustedes sí se imaginan que en la actualidad algunos maestros hagamos un programa que se llama Barricada del Pensamiento. Inmediatamente nos mandarían el SMAT. Claro que a estos les fue muy mal también porque en el 48 sus archivos fueron incendiados y desaparecieron. Sindicato de Trabajadores de la Educación, un sindicato que llegó a tener más de 900 afiliados, muchas maestras y muchos maestros. Los conservadores en esa época se dirigían y tenían su órgano de expresión en Labor del Triunfo. Bueno, vamos aquí con estas notas. Existió la Confederación de Maestros Católicos de Antioquia y con el liderazgo del famoso y afamado padre Fernando Gómez Mejía, al cual escuchamos creo que hasta los años 60 en algunas emisoras de la ciudad, que tenía una hora que se llamaba la hora católica, pero él como
fue cofundador de la Confederación de Maestros Católicos de Antioquia, cuyo lema era Dios, Patria y Magisterio. Tenía la famosa Hora Católica del Magisterio también. Los conservadores también se manifestaban en labor del triunfo. Tuvieron una radiorevista que se llamó Radiorevista Magisterio, llegó a tener más de 500 emisiones. Los fundadores de Adida, Nacianceno Tuberquia, Julio Carvajal Gil, Pedro J. Garcés, Gildardo Montoya, eran quienes dirigían los espacios. La radiorevista Extra también circuló en la emisora Claridad. La emisora Claridad transmitía la radiorevista Extra y tenía una particularidad. Los sábados tenían un espacio que se llamaba Aulas al Micrófono. Y Aulas al Micrófono era un espacio que llevaban a las escuelas. Iban los sábados, transmitían eventos, transmitían los actos culturales, los actos públicos, transmitían los eventos, las izadas a la bandera que eran tradicionales cada semana, cada fin de semana. Y en esas izadas de la bandera, ellos transmitían, esas izadas de la bandera resaltaban los niños y las niñas que ocupaban los primeros lugares, tanto en algunas materias como en civismo y particularmente en religión. Fue un espacio pues muy rico en ese aspecto educativo y pedagógico. Los iniciadores del movimiento de Adida tuvieron un radioperiódico que se llamó Magisterio, que se transmitía todas las noches y allí se explicaban las labores de la asociación. Se editó también un periódico mensual. También se daban conferencias en las escuelas explicándole la importancia de la asociación, qué hacía la asociación, y le explicaban a las maestras y a los maestros, y se dirigían a los maestros especialmente de los municipios, explicándoles la importancia de asociarse para defender sus intereses, asunto que todavía seguimos ejerciendo. Seguimos viendo ahora por medios digitales que inclusive ya se pueden afiliar los maestros y las maestras del departamento a la asociación, inclusive por medios digitales. O sea que la labor de llamado a la afiliación siempre ha sido permanente hasta nuestros días. Don Pedro J. Garcés fue el director de la radiorevista Magisterio. En esa época, dijeron ellos, hicieron el primer meeting, fue como en el año ya 1955. Asistieron más de 90 educadores a ese primer meeting. ¿Qué más les voy contando? Les voy contando que en los años 70, el año 1973 concretamente, cuando era presidente el famoso Víctor Baena López, fue famoso porque al mismo tiempo llegó a ser presidente de Adida y ha sido el único antioqueño presidente de FECODE. Pero bueno, estoy dando saltos. Me fui a los años 70 cuando me faltó por decir que la UTRAN, así como ahora la CUT tiene su espacio radial, la Unión de Trabajadores de Antioquia, tenía un radioboletín que se llamaba Radio Boletín Social Católico. Así como ahora tenemos en la CUT, el magisterio le cede un espacio a la CUT todos los lunes y los transmitimos en Despertar Educativo. Existió un periódico que se llamó El Maestro, dirigido por don Aristóbulo Villegas. El hijo de don Aristóbulo Villegas también es maestro, fue activista en un movimiento que llamamos Movimiento de Integración Democrática. Nos regaló, a mí personalmente me regaló unas fotos de su padre, de don Aristóbulo. El hijo es poeta, sus libros están en la biblioteca de Adida. Y bueno, le hemos solicitado muchas veces que nos regale, que si de pronto tienen en el archivo algún ejemplar del periódico El Maestro de don Aristóbulo Villegas, y eso no ha podido ser posible. Pero bueno, esperemos que algún día otros maestros se interesen por esta recuperación de la memoria histórica y sigamos mejorando ese archivo. Voy a llegar hasta los años 70.
Ahí en el 71 aparece el periódico Adida, año 1, número 1, noviembre de 1971, o sea que a los 20 años, si surgimos en 1951, a los 20 años, en 1971, fundamos otra vez el periódico Adida. Era un tabloide, tuvimos oportunidad también de participar ahí. Ese tabloide tuvo como unos 7, 8, 9 números, dirigido por el compañero Arnulfo, y en la biblioteca de Adida existen ejemplares que han regalado los maestros y algunos ejemplares que yo tuve la oportunidad de regalar. Y también circuló en los años 70 un folleto que se llamaba La Didáctica. La Didáctica, ahí está la sigla Adida, dirigida por Hernán Longa Zuleta. Hernán Longa Zuleta se murió ahora durante la pandemia. Empezando la pandemia, fue dirigente de Adida, dirigió La Didáctica, Hernán Longa Zuleta. Como esta historia de los medios de comunicación es tan larga, vamos a dejar ahí en los años 70 y retomaremos en los años 80 ya todo lo que ha sido Despertar Educativo Radio y Despertar Educativo Televisión, con la dirigencia y el ánimo de Omar Arango Jiménez y Jairo Arenas Acevedo. Buen domingo, Elkin Jiménez Díaz.